Primero, presentar al doctor Ezequiel Neymar, que no solamente es un gran hepatólogo, sino un gran amigo. El doctor Neymar, que es associate professor de Hasbro Children's Hospital de Providence, y nos va a hablar hoy de esteatosis hepática. Doctor Neymar. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por la invitación, doctora Orsi, doctor Madrazo Lagarza, muchas gracias por la invitación. Y vamos a empezar a hablar de esteatosis hepática. Estaba pensando mientras busco mi charla que Miguel decía lo de horario latinoamericano, que empezamos tarde. Estaba pensando, para hacer la experiencia completa necesitamos un paro en la puerta y que se corte la luz ahora. Y después no seguimos más. Pero bueno, vamos a hablar de esteatosis hepática. Y no tengo relaciones financieras para comentar para este estudio, para esta presentación. Primero, para hablar de esteatosis hepática, lo que quería hacer es empezar con la definición. La definición es simple. La definición es algo que seguramente ustedes ya lo vieron en varios lados. Es la presencia de macrovesículas de grasa en más del 5% de los hepatocitos de pacientes que no toman alcohol o drogas y no tienen otros problemas hepáticos. O sea, la definición es simple, no hay grandes variaciones en lo que es la esteatosis hepática como definición general. Pero cuando me invitaron a dar la charla estaba pensando por qué es importante esto para nosotros, por qué siendo latinoamericanos necesitamos hablar de esto. Entonces uno empieza a buscar datos de Latinoamérica, porque es importante. Esta foto es Leonel Rodríguez, está sentado ahí. Alex Flores le preguntó, ¿va a clasificar Guatemala alguna vez para el Mundial? Y le saqué la foto a Leonel. Como Leonel y Alex son amigos, le decimos la verdad, Guatemala no va a clasificar nunca. Entonces, la prevalencia, ¿por qué es importante la esteatosis hepática? Todos sabemos que está relacionado con la obesidad. Entonces, me puse a investigar un poco si había algún trabajo de investigación de obesidad en Latinoamérica y encontré este trabajo que hablaba obviamente del rápido incremento de la obesidad, que es mayor en las mujeres que en los hombres, que es igualmente prevalente en países pobres y en países desarrollados, y que también nombraba este estudio que hay una disminución en la prevalencia de la desnutrición. Esto es algo que dijo que estaba puesto en este estudio, que yo no les puedo confirmar. El índice de masa corporal de más del 25%, este estudio presentaba porcentajes bastante altos. Brasil con un 35%, Perú con un 53%, México con un 60%, Paraguay 68%. Me parece, de vuelta, este es un estudio del 2001, me parece que los números estaban exagerados, pero es mayor del 25%, que es sobrepeso, no es obesidad. Este gráfico de la Escuela de Salud Pública de Harvard es del 2011, y si se fijan, por ejemplo, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, tienen entre un 20 y un 30% de prevalencia de obesidad, con un índice de masa corporal de más de 30. Estados Unidos y México, más del 30%. Entonces, una cosa lleva a la otra y uno sigue leyendo y buscando más información, y lamentablemente encontré esto en julio, que decía que México con 32.8% es el país del continente americano con mayor incidencia de obesidad. Entonces, obviamente esta charla para nosotros, para Latinoamérica, tiene bastante importancia. Entonces, otra cosa que en los generosos 16 minutos que el doctor Saps me dio para la charla, decidí, tenemos que hablar de este tema, y tenía pensado, bueno, hablemos de algo que nos va a servir en el consultorio. Estamos sentados con el paciente, tenemos que saber este tema y tenemos que tratar de darles herramientas para ayudarlos a ver estos pacientes, tratarlos, diagnosticarlos. Es importante que sepan que la causa más común de enfermedad crónica hepática en preadolescentes y adolescentes. Eso es importantísimo. Generalmente estos pacientes tienen resistencia periférica de insulina, casi siempre. Yo cuando veo a estos pacientes los veo o trabajamos en conjunto con los endocrinólogos. Que el paciente después vaya a ver al endocrinólogo es otro tema, pero tratamos de trabajar juntos. Y como ustedes saben, está directamente relacionado a la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Este estudio, como no tenemos tanto tiempo, si se fijan en el estudio de Schwimmer del 2005, tratando de ver la prevalencia de esteatosis hepática, lo que hizo fue en 742 autopsias de niños de 2 a 19 años, ellos, al contrario de los otros estudios, se fijaron en la histología hepática, o sea, fueron las autopsias y fueron a ver la histología hepática y vieron que la prevalencia
en todos estos niños era de 9.6% de esteatosis hepática. Si se fijan los otros estudios, usaron ALT de más de 30, ALT de más de 40, ultrasonidos, y como se pueden ver, la prevalencia en los otros estudios es menor. O sea que no es tan indicativa la ALT o el ultrasonido para diagnosticar a alguien con esteatosis hepática. Ese es el mensaje que les quería dar. Entonces, la prevalencia obviamente es difícil de determinar. Más del doble de prevalencia de esteatosis hepática en los últimos 20 años, y como les dije antes, ultrasonido, ALT, pueden subestimar la presencia de esteatosis hepática. La histología hepática es el diagnóstico por excelencia. Vamos a discutir esto un poquito más tarde. La base de datos de MHANES de Estados Unidos muestra que un 17% de los niños tienen sobrepeso en Estados Unidos. Sobrepeso, lo cual no es obesidad. Como les dije en el estudio de Schwimmer antes, niños de 2 a 19 años de edad, 9.6% no obesos tienen esteatosis hepática. Pero de los obesos, de esos niños, el 38% tenía esteatosis hepática. Pero después está este estudio que se publicó este año de Wells, que dice que en los adolescentes el 11% que no son obesos también tienen esteatosis hepática, y más del 50% de los pacientes obesos varones tienen esteatosis hepática. Entonces uno se pregunta por qué, y este estudio hace referencia a varios factores. Factores modificables, por qué tienen esteatosis hepática, dieta, consumo de bebidas azucaradas, factores no modificables como la genética. En la esteatosis hepática, dentro de esta gran definición, hay un rango muy variado de compromiso hepático. No sé si pueden ver bien con la luz ahí, pero bueno, esto sería esteatosis, que es el gran depósito de grasa en los hepatocitos sin inflamación. En esta biopsia, en este slide, no tiene inflamación. Esto lo pueden comparar con lo que sería una biopsia normal del hígado. Y pueden ver obviamente la diferencia significativa entre lo que es el gran depósito de grasa. El siguiente rango de compromiso hepático sería lo que es la esteatohepatitis, lo que en inglés le dicen NASH. Es lo mismo, es gran depósito de grasa en los hepatocitos, pero con inflamación. Ahí también pueden ver los neutrófilos, pueden ver linfocitos que están en el tejido hepático. Después tenemos fibrosis, que se puede ver en la tinción esta de Giemsa, que lo que se dicen puentes de fibrosis, que es inflamación y fibrosis, y el último paso que sería en estos pacientes es llegar a la cirrosis. Lamentablemente, estos pacientes que uno los ve, que se siente bien, que muchas veces no hacen caso al tratamiento, porque se sienten realmente bien, terminan con cirrosis hepática. Lamentablemente yo he visto un adolescente morir con cirrosis hepática a consecuencia de esteatosis. ¿Qué causa la esteatosis hepática? Entonces, hay varias teorías y como hacía referencia antes, los 16 minutos, por ejemplo, con respecto a la fisiopatología, es algo que los expertos podrían hablar horas sobre esto. Yo lo puse en una diapositiva, en un slide. Y la causa de esteatosis hepática se habla de acumulación de grasa, la adiposidad visceral y la resistencia a la insulina. Se habla de la teoría sería, en español le decimos la teoría de los dos golpes. El primer golpe es la acumulación de grasa, a lo cual se agrega un segundo golpe que es el estrés oxidativo. Generalmente es por falta de antioxidantes en la dieta, disminución de glutatión, disfunción mitocondrial, imbalance hormonal, y otra cosa que está en un estudio que es bastante importante es la hipoxia. Estos pacientes tienen sobrepeso, estos pacientes roncan, estos pacientes tienen apneas. Y esto sería otro factor que contribuye al segundo golpe o al segundo hit, como le dicen ellos. Después hay muchísimos estudios con respecto a la patofisiología de la esteatosis hepática. Obviamente no podemos comentar todos, pero me pareció importante comentar, por ejemplo, esta proteína Fetuin A, que es una proteína secretada por el hígado, que es un mediador de la resistencia hepática de insulina y que está elevada en niños obesos con esteatohepatitis. Después, con lo que es respecto a la genética, hay un alelo en PNPLA3 que está fuertemente asociado con el incremento de la grasa hepática y la inflamación. Otro estudio que mostró es bastante interesante, es que la obesidad paterna temprana está relacionado a la esteatohepatitis en los hijos. O sea, hay varios estudios que muestran que los genes y el medio ambiente están relacionados con el desarrollo de este problema, que es muy significativo. Y con respecto a los genes y el medio ambiente, este estudio, que es bastante reciente también, mostró que el consumo de fructosa
está asociado con la fibrosis severa en pacientes con esteatosis hepática. El consumo de fructosa se refieren a esas bebidas azucaradas que, como habrán visto acá en Estados Unidos, son inmensas y todo el mundo las toma. Con respecto, siguiendo con este tema y moviéndonos a la historia natural y la correlación clínico-patológica, la historia natural en pediatría es muy difícil de saber, es algo que es complicado de estudiar y no tenemos muchos datos. Ariel Feldstein, que ahora es el jefe en San Diego, es una de las autoridades en esteatosis hepática acá en Estados Unidos y publicó este estudio que es muy interesante y que voy a tratar de darle las connotaciones más importantes. La historia natural y el pronóstico en niños sigue siendo incierto, a pesar de es una de las conclusiones de este estudio. No sé si llegan a ver ahí, pero yo les voy a contar cuáles son los signos y los síntomas. Es lo que yo les decía antes. Estos pacientes se sienten bien, estos pacientes no tienen grandes problemas. El estudio del Dr. Feldstein mostró que el 47% tienen dolor abdominal, un 30% tienen fatiga, hepatomegalia en un 27%, esplenomegalia en un 5% y acantosis nigricans en un 7%. Mi experiencia personal, esto es mi experiencia cuando yo veo los pacientes, que veo unos cuantos de estos pacientes, generalmente puede ser que tengan dolor abdominal, pero la acantosis nigricans está presente en casi todos los casos. Me ha pasado de madres diciéndome la roña que tiene este niño y no va a salir, señora. Es muy común. Con respecto a la historia natural, también dice que la sobrevida está significativamente disminuida. La causa más común de muerte en estos pacientes con esteatosis hepática, pacientes pediátricos, enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad hepática más adelante en la vida. Puede progresar a fibrosis y enfermedad hepática terminal. Como les decía antes, pueden requerir un trasplante hepático y también puede reaparecer en el paciente trasplantado. La sobrevida a 20 años, en este gráfico que hicieron en el estudio, puede mostrar que obviamente a los 20 años en pacientes pediátricos o adultos jóvenes la sobrevida es del 100%, pero lo observado en estos pacientes es que es alrededor del 80%, lo cual es una diferencia significativa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes? Cuando vemos un paciente, estamos en el consultorio y vemos estos pacientes que la gran mayoría tienen sobrepeso, obviamente, siempre hay que tener el diagnóstico presente y siempre pensarlo como una posibilidad. Generalmente estos pacientes vienen referidos por los pediatras que por suerte están al tanto del tema muchas veces, no siempre, y le chequean análisis de sangre y ven que la ALT está elevada o tienen ultrasonidos por dolor de estómago y ven que tiene esteatosis hepática. Pero hay que descartar otras causas, especialmente si el paciente no tiene sobrepeso o es más joven. Y entre otras cosas pueden dar la lista ahí: enfermedades metabólicas, genéticas, hepatitis virales, fibrosis quísticas, deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmune, hepatitis tóxica. Obviamente hay que usar criterio y uno no le va a hacer un test del sudor a todos los pacientes que van a venir a verlo con sobrepeso, cuando tienen la ALT elevada. Pero hay que pensarlo siempre como una posibilidad. El diagnóstico es simple, pero no es tan simple, porque mañana va a haber una charla muy importante al respecto, el pro y el contra de hacer la biopsia de hígado en pacientes con esteatosis hepática. La biopsia hepática, como les mostraba antes, es el diagnóstico de excelencia. La resonancia magnética ayuda, el ultrasonido ayuda mucho. Pero ¿qué pasa? Nosotros le hacemos biopsia hepática a todo paciente que viene con esteatosis hepática, a todo paciente que tiene sobrepeso. Por lo general no. Esta es mi experiencia. Hay que pensarlo, riesgo-beneficio. La biopsia es segura. Este estudio que hizo, que es actualmente mi jefe, mostró complicaciones en 2.25% de 445 biopsias hechas en el lapso de 10 años. Pero no sé si algunos de ustedes hicieron biopsias, como se muestran en las fotos, en pacientes con sobrepeso. No es una experiencia agradable, tiene sus complicaciones y uno trata de evitarlas. Pero ayuda a descartar otras enfermedades, ayuda a evaluar el grado de inflamación, pero es importante saber que no se sabe si el tratamiento basado en la severidad de la histología mejora el curso natural de la esteatosis hepática. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo cuando estamos con estos pacientes? Obviamente queremos mejorar la calidad de vida, disminuir el riesgo cardiovascular, disminuir la morbilidad y mortalidad asociada a la enfermedad hepática. La dieta y el ejercicio, en este estudio de Peterson, demostraron una mejoría significativa de la ALT y la histología, con dieta y ejercicio. Los cambios recomendados son
aumentar la actividad física, limitar el tiempo enfrente del televisor, computadora, teléfono celular. Terapia psicológica ayuda mucho, es algo que usamos nosotros y tenemos buena experiencia. Aumentar la interacción y el tiempo con la familia. Con respecto a la dieta, ¿cuáles son los cambios recomendados? Aumentar la ingesta de frutas y vegetales, disminuir la ingesta de bebidas azucaradas, evitar consumir en locales de comida rápida y evitar todo tipo de consumo de alcohol, obviamente, por los pacientes pediátricos en general. Lo que es una regla fácil de acordarse, este es 5-2-1, no sé si alguna vez lo escucharon. 5 se refiere a 5 porciones de fruta, 2 se refiere a limitar a 2 horas el tiempo frente a una pantalla, sea de televisión o computadora. 1 se refiere a 1 hora de ejercicio por día y 0 es 0 cantidad de bebidas azucaradas. Eso es una regla que ayuda. Como discutí antes, acá es muy fácil decirlo, acá muy fácil decirlo al paciente, pero la experiencia que tenemos todos, me imagino que ustedes también, es que es muy complicado hacerlo. Este estudio que fue publicado este año mostró, es un programa clínico multidisciplinario entre un gastroenterólogo pediátrico y nutricionista. Mostraron que era efectivo estabilizar el índice de masa corporal y reducir las transaminasas en pacientes pediátricos con esteatosis hepática. Entonces lo que hicieron ellos es, vieron los pacientes y después, durante el transcurso de un año, se encontraban con los pacientes cada 3 meses por media hora, con una nutricionista y con un gastroenterólogo. No hicieron el uso de un psicólogo, lo cual me llamó un poco la atención, pero bueno, me dijeron que no pudieron usar un psicólogo. Y pueden ver ahí cómo el índice de masa corporal disminuyó y es significativo el valor, y lo mismo con la ALT, que bajó más o menos de 110 a 70 al año de tratamiento. El tratamiento también incluye farmacoterapia, hay estudios midiendo ALT, cambios en ultrasonido, se ha usado metformina, vitamina E, ácido ursodeoxicólico, histamina. El estudio que es bastante famoso es el TONIC, que lo hizo el doctor Lavin en el 2011, y que lo que se fijaban ellos, hicieron un estudio randomizado, doble placebo, con cambio, y lo que vieron que hubo cambios en la histología, que eran uno de los objetivos finales secundarios. Usaron 180 pacientes, pero cuando compararon mejoría o cambio en la ALT, que era el objetivo final primario, comparando la vitamina E, la metformina y el placebo, no vieron que haya cambio. O sea, el cambio fue en la mejoría significativa en la histología de pacientes con esteatohepatitis o borderline esteatohepatitis cuando usaron vitamina E versus placebo. Como que la vitamina E funcionó en este grupo pequeño de pacientes. Cirugía bariátrica generalmente se usa, todos los centros están empezando a usarla, 6 meses previo al tratamiento no quirúrgico se usa para bajar de peso. Se usa en pacientes extremadamente obesos, generalmente cuando son adultos o a partir de los 16 años, y el paciente tiene que estar psicológicamente apto. En resumen, la esteatosis hepática es una epidemia global, la esteatohepatitis tiene un peor pronóstico que la esteatosis hepática, la ALT no se correlaciona bien con el grado de compromiso hepático, la biopsia hepática es el mejor método para diagnosticar la esteatosis hepática, bajar de peso y cambiar de estilo de vida son las únicas soluciones a largo plazo. Proteger el hígado, o sea, vacunar a estos pacientes contra hepatitis A, hepatitis B, evitar el alcohol y otras hepatotoxinas. La vitamina E, que son 800 unidades internacionales por día, se debe usar en casos en los cuales la esteatohepatitis está evidenciada por biopsia. Y el mejor tratamiento, obviamente, es evitar la enfermedad por completo. Y lo que decimos muchas veces es que es importante que haya intervenciones en la salud pública para prevenir la obesidad infantil y todas las complicaciones asociadas. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. En realidad, ustedes conocen que padecemos de una de las pandemias más importantes, que es la obesidad, y de la mano de la pandemia de la obesidad apareció la pandemia del hígado graso. Y hoy encontramos hígado graso como la primera patología que viene a la consulta del hepatólogo, como dijo él. Es decir, antes encontramos algunos hígados grasos y ha rescatado hasta nombres muy antiguos, como el síndrome de Mauriac, que había sido abolido, el famoso síndrome de Mauriac de los diabéticos, vuelve a estar hoy presente con el hígado graso. La pregunta es, como el hígado graso no es solamente tener hígado graso, sino tener una enfermedad hepática, vos planteabas, Ezequiel, que la biopsia es el gol estándar para estudiarla, pero ¿cuándo hacerla? Generalmente, como decía yo, generalmente no lo uso como primer paso. Obviamente tratamos de hacer tratamiento que bajen de peso, dieta, ejercicio. Si estos pacientes
generalmente bajan de peso y la ALT no se modifica o sigue subiendo, esos pacientes van a tener biopsia. Yo les hago biopsia de hígado. Cuando sospecho alguna otra enfermedad por los otros análisis que le hago, les hago biopsia de hígado. Son casos puntuales y tiene que estar individualizado por paciente. Yo tengo dos reflectores que no me dejan verlos a ustedes, pero les pregunto si alguien quiere hacer alguna pregunta, que si se levanta, que se levante y camine porque yo no lo voy a ver. Ni la puedo presentar porque sé que es una señorita. Buenas. Carolina Jiménez de Ottawa. Una pregunta, en relación con la medicina alternativa, ¿usted puede mencionar algo acerca de las opciones que hay ahí? Acuérdese que ahora prácticamente hay mucha gente que usa este tipo de terapia, Silamarín o Cardomariano, alguna cosa. Recibo consultas de madres que preguntan al respecto de usar medicina alternativa. La verdad es que yo no estoy al tanto de ningún trabajo científico con criterio científico que diga que funcione para el hígado graso. O sea, yo generalmente no lo recomiendo. Es más, a veces trato de evitar que tomen medicinas porque no sé qué efecto puede tener el hígado. Lo que hay un trabajo se está realizando es con silimarina, que es una poderosa antioxidante que se utiliza en la intoxicación con amanitas faloides, pero está en su desarrollo, todavía no hay ningún elemento para poder tomar ningún dato. ¿Sí? Francisco Silvester. Hola, Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Ezequiel, muchas gracias por una excelente revisión. Mi pregunta es sobre los niveles normales de ALT en la población general, ya que los niveles normales están determinados naturalmente por la población y hay una gran prevalencia de obesidad. Entonces, ¿cuál es realmente una ALT normal? Es muy buena pregunta y es un debate que tenemos siempre. Yo cuando era fellow nos decían todo el tiempo, el que era mi mentor me decía, ¿cuál es el nivel normal? Ustedes piensen, cuando uno hace estos valores de referencia para los laboratorios, usan pacientes obesos, no usan pacientes pediátricos y hay una población importantísima de alcoholismo. O sea, ¿cuál es el valor real? El valor real es bastante más bajo generalmente de lo que muestra la referencia. A veces se usa 30 en los chicos, en la edad pediátrica, pero es un buen punto. No sabemos exactamente cuál es el valor real porque el pool de pacientes normales, hay obesos, alcohólicos, o sea que generalmente uno prefiere que sea 30, que sea bajo, pero no te lo puedo decir a ciencia cierta. Y ya que Francisco hizo una pregunta muy cortito, estos pacientes, como decía, no solo enfermedad hepática, es un síndrome metabólico y tienen muchísimas otras complicaciones. Y una de las complicaciones es casi siempre, o 99% de las veces, tienen muy baja vitamina D. Tienen vitamina D muy baja.